La evolución de la cámara frontal en los teléfonos es muy interesante. Empezamos poniéndolas en los bordes superiores porque, bueno, teníamos mucho espacio, hasta que luego Apple la puso en un notch, una revolución que otras marcas copiaron, pero luego mejoraron gradualmente hasta crear un único agujero, aunque también probaron con el slider pop-up o una cámara trasera reversible, pero ahora esta se encuentra por detrás de la pantalla. Y es que la principal razón de toda esta evolución ha sido para mejor aprovechar la pantalla, que poco a poco los bordes se han ido reduciendo hasta llegar a un punto en el que son inexistentes. Este ZTE Axon 40 Ultra lleva la tercera generación de cámara por debajo de la pantalla y a primera vista pues es prácticamente imperceptible, ¿verdad? Lo que de por sí, pues, ya es una evolución en relación a su versión anterior y mucho mejor que la primera generación. Así que podemos decir que la principal ventaja de tener una cámara oculta es a la hora de consumir contenido multimedia, porque ese notch que podrías tener ahí desaparece por completo, lo que ya no molesta tanto, y para algunas personas esta ventaja es suficiente. Otra ventaja de esta tecnología es que no requiere ningún mecanismo físico para funcionar, al contrario de todas estas cámaras pop-ups que desaparecieron de un momento al otro. En el futuro estoy seguro que más dispositivos tendrán este tipo de cámaras, pero ahora mismo los únicos usuarios que lo querrán utilizar son los que no se hagan selfies. Lo que estás viendo ahora mismo es la calidad de la cámara frontal antes de hacer la fotografía, pero al hacerla puedes ver cómo su postprocesado mejora mucho la escena, algo más patente en ambientes de baja luminosidad. Y también pues por el hecho de que tarda unos segundos en aparecer en la galería. La calidad de esta cámara ha mejorado un poco en relación a su versión anterior, pero si la comparamos con la de otros teléfonos, se nota la diferencia. Es fácil ver estas fotos y concluir que son muy malas, ¿verdad? Pero aquí quiero valorar el esfuerzo de la marca que en menos de 2 años ha mejorado bastante esta tecnología. En Android, por ejemplo, cuando una aplicación empieza a utilizar la cámara, verás una breve animación que de cierta forma te alerta y también te recuerda dónde está la cámara. En su versión anterior también mostraba los píxeles cuando navegábamos por el sistema al hacer una llamada. Pero ahora, siempre y cuando la cámara esté grabando, el sistema crea esta barra negra superior que no desaparece aunque pongas un vídeo en pantalla completa. Sé que esta es la tercera generación de cámaras por debajo de la pantalla, pero lo único que han hecho hasta ahora ha sido ocultarla muy bien por debajo de la pantalla. Y si me lo preguntas, pues yo creo que lo han logrado. Por lo que espero que a partir de la próxima generación empiecen a valorar y a cuidar un poco más la calidad de esta cámara frontal que yo personalmente he evitado usar en plan literalmente. Algunas veces al querer hacer un selfie pues he cogido el teléfono y al recordar lo malo que es su cámara frontal pues cambio de ideas y cojo otro teléfono. Pero a ver, este teléfono es mucho más que su cámara frontal que está oculta, así que a continuación os hablaré de los 4 puntos que más me han gustado, empezando por su rendimiento, el cual es sobresaliente gracias al Snapdragon 8 generación 1 y sus 8 GB de RAM. Durante el uso que le he dado de más de 10 días no he tenido problemas. Superó también la prueba de throttling fácilmente y su conectividad al Wi-Fi pues es muy buena. El segundo aspecto que quiero valorar es su gran batería de 5000 mAh que me ha dado fácilmente para 1 día y medio de uso y también, cómo podría olvidar, su carga rápida de 65 vatios. El sistema también ha ido mejorando poco a poco y desde que lo tengo he recibido unas 4 o 5 actualizaciones, lo que es un poco raro, pero lo que te quiero decir es que el launcher de ZTE no es lo que esperabas hace unos años, con menos apps basura, algunos cambios estéticos pero mínimos, tanto en el panel superior como en los ajustes, así como en algunas apps del sistema, pero en general la experiencia es mucho más pura de la que muchos esperan de un ZTE. Y para terminar, también quiero mencionar sus cámaras traseras que son de las más interesantes que he visto por este precio. Tenemos una telefoto, el sensor principal y la ultra wide. Todos estos sensores de 64 megapíxeles, pero lo más interesante es que el sensor principal tiene una distancia focal de 35 milímetros, al contrario de 26 que viene siendo lo habitual, lo que la hace perfecta como lente para retratos y en general créeme que es una cámara excepcional.
La gran angular también es buena y funciona como una lente macro, mientras que la telefoto también viene con estabilización óptica. Es un teléfono muy interesante para aquellas personas que quieran una cámara por debajo de la pantalla y todas estas virtudes que he mencionado, pero por más de 700 euros yo creo que se han quedado cortos en algunos apartados, como en la carencia de resistencia al agua, y tampoco tiene carga inalámbrica, aunque lo que más me ha molestado son los bordes de la pantalla. Y aquí debes entender que a mí personalmente me gustan las pantallas con bordes curvos, como la del Xiaomi 12 o la del OnePlus 10 Pro. Pero los bordes de este ZTE son extremos, de tal forma que dificulta el toque y nos muestra unas sombras cuando lo vemos de lado. La pantalla de por sí también es buena, pero no tan brillante como esperaba. Y lo último que quiero mencionar como punto negativo es la calidad de su modo vídeo. No solo pues de la cámara frontal, que apesta como podrías esperar, sino que con el sensor principal la estabilización tiene un efecto bastante raro que más parece un filtro de TikTok. Y bueno, dicho esto, el Axon 40 Ultra tiene unos puntos bastante interesantes, pero en mi opinión no han sido del todo bien aprovechados. Esperarías que con la cámara por debajo de la pantalla pues le pusieran un buen panel, ¿sabes? Para consumir contenido multimedia, pero es bueno, pero no lo que esperas por este precio, y la usabilidad con estos bordes curvos tan extremos tampoco es la mejor. Y en el apartado de cámaras me gustan bastante para hacer fotografías, pero en el modo vídeo esperabas que con este procesador y estabilización óptica la estabilización fuese genial, pero no lo es. Es por esto que sigue siendo un móvil de nicho para aquellas personas que no se hagan selfies, no quieran ver ningún agujero en la pantalla, busquen una buena batería y también quieran algo distinto en el apartado de cámaras con este sensor principal de focal 35 mm. Si esto es algo que buscas, estoy seguro que te gustará escribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao.